Bueno, muy buenas noches. Siendo las Buenas noches. 8, vamos a dar Buenas inicio. Me alegra noches. saludarlos, me alegra saludarlas también. Ya he dado inicio a la grabación de esta segunda videoconferencia y último encuentro que tienen ustedes de esta unidad 4 y también pues de todo este curso tan intenso, tan importante. En principio pues retomar algunos elementos de esta última unidad 4 dedicada a la vigilancia. Veíamos hace 8 días unos aspectos básicos, fundamentales de estadística para que ustedes puedan poco a poco ir familiarizándose más con este lenguaje, esta simbología que utiliza lo que tiene que ver con medir los fenómenos, medirlos, cuantificarlos, caracterizarlos, describirlos. ¿Cuáles son los fenómenos que nos interesan a nosotros como especialistas en seguridad y salud en el trabajo? Pues ni más ni menos que estamos hablando de la salud de los trabajadores, de aquellos problemas que pueden afectar su salud mental, su salud física, su clima laboral, todas las cosas que pueden afectar el desarrollo normal de una empresa, de una institución, sus resultados, su productividad, la calidad de vida que puedan llegar a tener trabajadores, administrativos, directivos. Ni más ni menos que eso está en un rubro muy importante que nosotros pues debemos que vigilar. Vigilar es una palabra pues muy antigua, es una palabra que nos invita precisamente a estar atentos, vigilantes a esos acontecimientos para poderlos describir de una manera adecuada, para que hablemos todos un mismo idioma y lo que una empresa mide, vigila, analiza, pues no puede ser un lenguaje distinto a otra. Pues obviamente todo eso se viene homogenizando. Y una de las cosas fundamentales es que esos fenómenos en las mediciones se les conocen como variables y que las variables pues tienen todas esas categorías y se pueden medir. Y de esas mediciones podemos sacar unos indicadores sustanciales. Son muy poquitos, son unas operaciones matemáticas muy sencillas, pero que es muy importante que ustedes como especialistas las conozcan. ¿Cómo está la situación de los trabajadores en un momento determinado? Esos son temas prevalentes. ¿Y cómo está la situación de aparición de problemas en los trabajadores a lo largo de un tiempo determinado, un mes, un año? Eso se llama incidencia porque son casos que aparecen nuevos. Y esas dos dimensiones de prevalencia e incidencia que tuvieron que ver mucho con el ejercicio primero, pues es importante que ustedes las manejen al dedillo para que ustedes conozcan. Cuando estamos hablando de prevalencia, yo me doy cuenta de la magnitud de un problema, de la frecuencia de un problema en un momento determinado. ¿Qué tan grande es ese problema? ¿Cuál es su magnitud? Uno de los criterios sustanciales para priorizar un problema es su magnitud. No es el único, no es el único, porque también está la severidad, la trascendencia, la tendencia, la vulnerabilidad. Pero la magnitud es muy importante y la magnitud de un problema pues lo lleva a uno a tomar decisiones. Si las cosas se están colocando, un problema que antes no era tan frecuente, ahora resulta que a todos les dio por enfermarse de túnel del carpo, a todos les dio por enfermarse de estrés o de síndrome de fatiga crónica. Estoy anunciando algunos de los problemas que ustedes priorizaron. Pues claro, en la medida en que yo vea que eso aparece más en una foto que tomen, les agradezco. Pagan muy bien, gracias. Pues obviamente yo debo estar más preocupado, más atento y tomando decisiones para atender ese problema. Por otra parte, si yo veo problemas que hago un seguimiento permanente, periódico, mensual, trimestral, de problemas que aparecen nuevos, ¿cuántos problemas
¿Cuántos eventos? ¿Cuántos accidentes biológicos tuvimos este mes? ¿Cuántos accidentes biológicos por pinchadura con una aguja en los hospitales, en las IPS? Alguno me manifestó eso como una prioridad. Esos eventos, ¿cómo se vigilan? Se vigilan por su incidencia. ¿Cuántos casos nuevos tenemos en el último mes? Y si yo veo que esa incidencia, que son casos nuevos en ese mes que yo vigilo, empieza a aumentar, empiezo a tener cada vez más casos, pues yo tengo que alertarme y decir, venga, vamos a llamar en qué servicios son, en cirugía, en urgencias, en dónde se están presentando esos accidentes, qué está sucediendo, es de día, es de noche, será que no estamos llevando a cabo las medidas precautelativas, hay que hacer una capacitación, hay que enseñarle a las personas que tienen que ver con el manejo de agujas, etcétera, etcétera. Entonces, la incidencia es muy importante también para tenerlo en cuenta. Muy bien. Veo que ustedes pues han venido trabajando de manera organizada. Veo unos grupos que tienen un ritmo de trabajo muy interesante, unos grupos que me han mandado unos trabajos muy buenos. En términos generales, consideraría yo que el 80% del grupo más o menos está trabajando muy bien. Me da eso tranquilidad. Son juiciosos, muy pocas excepciones con estos temas derivados de que no suben el trabajo a tiempo a la plataforma, a pesar pues de que hay los recorder y las indicaciones, pero bueno, a veces en el día a día y el trabajo se nos complica, cosas completamente entendibles, comprensibles. Puede ser que un retraso pues afecte unas décimas la nota, pero igual en términos generales el grupo se ha ido comportando bien. Tengo solamente una sugerencia, una observación muy respetuosa. Encontré, pues obviamente, alrededor de unas 5 o 6 personas que vienen trabajando solitas. Yo sé que a veces, pues en los grupos, no es fácil encontrar y hacerse a uno a un equipo. Sin embargo, a todas esas personas les dejé la sugerencia de que si no pueden pertenecer a un equipo ya constituido, pues armen de pronto un equipo. Ya 2 personas en el segundo trabajo de priorización de problemas ya lograron encontrar un equipo. Es deseable. A las personas que trabajaron solas no les fue tan bien. Y eso es de esperarse. Entonces es muy importante que ustedes tengan una dinámica de trabajo en equipo, se distribuyan las cargas y ayuden. A veces ponen como en un pelotón el pecho en la brisa unos, otra vez otros, vamos todos aportando y se consiguen muy buenas cosas. Esa es, digamos, la única recomendación que tengo. Con respecto a la priorización de problemas, pues empresas muy diversas, instituciones muy interesantes. Hay hospitales de alto nivel, hay IPS de atención primaria de más bajo nivel, hay empresas dedicadas a la consultoría, a la asesoría, a la auditoría, hay empresas que trabajan en el sector de la construcción, otras trabajan en el sector petrolero, muy interesante, otras trabajan en el sector educativo, dando educación, algunas son administraciones públicas, administraciones municipales. Pues es muy interesante que en este grupo, pues ustedes también en la medida de lo posible vayan compartiendo todas esas experiencias de conocer las diferentes dinámicas de los problemas de salud en el mundo del trabajo. No es lo mismo los problemas que se presentan en el mundo de la industria que los que se presentan en el mundo de las empresas de servicios o aquellas empresas dedicadas, por ejemplo, a labores eminentemente administrativas o de educación. Tienen problemas distintos en muchos órdenes, en el campo osteomuscular, en los temas de la salud mental, en los problemas derivados de las enfermedades cardiovasculares
Obviamente muchos de ustedes reconocieron que hay un problema ahorita muy importante, priorizado casi que por el 70% de los trabajos, que es este tema de las infecciones, específicamente el COVID. Claro, hoy en día es un problema que tiene que atender un especialista. Nosotros aquí, por ejemplo, en la UNA, si ustedes ven la página nuestra, estamos buscando un especialista que nos ayude a fortalecer el equipo de seguridad y salud en el trabajo, porque los desafíos son grandes y necesitamos gente que nos ayude a estar muy atentos, a seguir desarrollando todos los programas institucionales que requiere la atención de un protocolo de bioseguridad en estas épocas todavía de pandemia. Entonces, creo que ha sido un ejercicio muy interesante para que ustedes se familiaricen con los temas de la epidemiología básica, hagan un ejercicio de mirar problemas de acuerdo a los diferentes sectores, prioricen. Uno en la vida siempre tiene que priorizar, y cuando uno se enfrenta en una empresa a 10, 20 problemas y situaciones distintas, pues sí que vale la pena que nosotros tengamos la posibilidad, por lo menos en lo que tiene que ver con problemas de salud, pues podemos priorizar con estos 5 criterios, dando un valor y llevando pues a un análisis un poquito más aterrizado de a qué problemas es que tenemos que darles foco, eh, eh, poner los esfuerzos, los recursos, porque el tiempo, la plata es finita y a veces no podemos atender tanta cosa. Entonces, es bueno que ustedes aprendan a priorizar, a filtrar, a hacer paretos en donde uno sabe que posiblemente atacando, interviniendo y previniendo el 20% de los problemas y no todos, uno puede darle solución al 80% de las expectativas que la empresa requiere. Entonces me parece que fue, digamos, un ejercicio muy interesante. Hoy, pues vamos a rematar esta unidad con dos elementos sustanciales de una presentación que les voy a realizar. El primero de ellos, sí, tengo aquí una cámara encendida de Tania. Si nos puedes, Tania, de pronto cerrar la cámara, te agradezco. Hoy vamos, gracias. Hoy vamos entonces a revisar unos conceptos que están en una de las videoconferencias que está en la plataforma, relacionados con la vigilancia epidemiológica y la vigilancia en salud. Y también vamos a dar las bases fundamentales de lo que es la parte de investigación. Es diferente la vigilancia de salud o la vigilancia epidemiológica de problemas de salud en el trabajo a lo que es hacer una investigación propiamente dicha. Vamos a encontrar cuáles son, digamos, esas diferencias sustanciales. Y también se trata de que de este ejercicio de priorización y en la dinámica de grupos que ustedes vienen trabajando, pues de la priorización queremos que ustedes saquen un problema. De los 5 que escogieron, no tiene que ser el número 1, sino un problema que les interese también, que el compañero del equipo que está viviendo la situación en esa empresa les venda muy bien la idea y puedan ustedes, sobre la base de ese problema priorizado, hacer un protocolo de investigación para ahondar. Yo les pedía, con respecto a los problemas, que me argumentaran y me sustentaran el por qué está priorizado. Pero si uno, a raíz de esa priorización, toma la decisión de hacerle un verdadero protocolo de investigación al problema, pues es un tema mucho más completo, más sistemático, y lo vamos a ver en la presentación, cómo es que se construye un protocolo de trabajo de investigación. Al final de la videoconferencia, pues les voy a dar, como la vez pasada, unos lineamientos y orientaciones sobre cómo deben presentar el último trabajo, para el cual ustedes saben tenemos hasta el día lunes próximo a las 12 de la noche, antes de que ustedes el martes inicien el siguiente módulo, y con ello pues ustedes den cuenta también para poder terminar
la evaluación de este módulo y de esta unidad 4. Muy bien, entonces, antes de iniciar, si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta que quieren que les resuelva, con mucho gusto. Hemos estado también trabajando con una dinámica interesante en los correos que ustedes me mandan. También el foro ha tenido una actividad interesante, sobre todo para aclararles algunos aspectos. Me ha parecido también interesante. Síganlo utilizando. Ustedes ven que yo estoy muy pendiente, trato de no demorar mucho las respuestas para que ustedes puedan tener ese acompañamiento. Entonces, es importante que se utilicen todas esas herramientas. Muy bien, si no hay inquietudes, entonces voy a pasar a presentar. Doctor Juan Rey, buenas noches. Buenas noches, Marta, cuéntame. Doctor, por haber salido. Lo que pasa es que tengo una solicitud en el límite de las posibilidades. Si para las próximas tareas se podría ampliar el plazo de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Personalmente tengo el inconveniente de que mi trabajo es hasta las 6 de la tarde y es en zona rural. Entonces, si se pudiera, pues le agradecería. Sí, señora. Nos queda solo un trabajo. La fecha de entrega de ese trabajo, la fecha máxima de entrega es para el día 2 de febrero, perdón, 1 de febrero. Ustedes pueden ver ahí en el cronograma de la plataforma Canvas. Y el 1 de febrero la plataforma está abierta para que se presente el trabajo hasta las 12 de la noche. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. ¿Están viendo la presentación? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos la vigilancia de salud en el trabajo. Hablábamos hace 8 días que esto se está volviendo, digamos, más fácil de enseñar porque el coronavirus ha llevado a que todas las instituciones y trabajadores, directivos, todo el mundo sabe qué es vigilar en el trabajo una enfermedad. Lo hemos tenido que montar todos con la pandemia. Han salido decretos, han salido guías de cómo se monta un protocolo de bioseguridad. Y el protocolo de bioseguridad tiene un capítulo amplio, muy específico, que todas las empresas tuvieron que diseñar, que se llama la vigilancia epidemiológica en el trabajo. Y decíamos que todas las empresas hoy pues están muy atentas en el sistema de vigilancia del COVID, pues están varios elementos que yo quiero enunciar que pueden recrear esto de lo que es vigilar. En primer lugar, las empresas han tenido que hacer una encuesta de base, la han llamado encuesta de riesgo, de caracterización de riesgo, donde usted tiene que preguntarle a sus trabajadores, y en muchos lugares, en colegios y en otros sitios, pues les preguntan también a las familias, eh, a los niños que van a través de sus padres de familia, una encuesta que permite caracterizar el riesgo, saber si usted es un profesor, si usted es un vigilante, si usted es un operario de una máquina, de acorde a su edad, a sus comorbilidades, a la gente con la que vive, etcétera, etcétera. ¿Está usted en posibilidades de estar en la presencialidad o tiene algunos riesgos que hacen que definitivamente lo más conveniente es que usted siga trabajando en casa? Ese elemento, en la medida en que este año se vayan reactivando también los sectores, pues va a ser un elemento sustancial de vigilancia. Y se puede hacer entonces la vigilancia a través del desarrollo de un instrumento que nunca existía. Les tocó a todas las empresas, especialmente a través de sus departamentos de medicina laboral o del Departamento de División de Seguridad y Salud en el Trabajo, montar estas encuestas, y básicamente han sido los especialistas los que han tenido que desarrollar este tipo
de formularios, de encuestas, para conocer la realidad en un momento determinado, precisamente de la prevalencia de riesgo que puedan llegar a tener sus trabajadores y tomar decisiones. Entonces, esa es una forma de vigilar. Otros elementos que se están teniendo de vigilancia de salud en el trabajo en el COVID es una vigilancia más longitudinal. No es una encuesta de base que se hace en un momento determinado, sino una vigilancia longitudinal para mirar la incidencia de casos sospechosos. Entonces, en algunas instituciones se han montado unos sistemas que obligan a que el trabajador todos los días, estando en casa o desplazándose a su lugar de trabajo, llene una encuesta más rápida en donde diga, yo hoy tengo tos, tengo dolor de garganta, tengo fiebre. Es una encuesta autogestionada de síntomas que le permite al trabajador comunicarle al sistema de vigilancia de salud en el trabajo de su empresa cómo estoy. Aquí en la UNAM nosotros, por ejemplo, diseñamos con la gente de seguridad y salud en el trabajo un pasaporte que se llama Pasaporte UNAP, que se llena desde el móvil. Todos los días se hacen 10 preguntitas en donde están todos los temas de síntomas. Si a usted le aparece, por eso se llama incidencia, y en la medida en que usted tenga en esa encuesta la aparición de ciertos síntomas, el pasaporte se le vuelve amarillo y le llega un mensaje a una línea respiratoria donde tienen el teléfono del trabajador y lo llaman para asesorarlo, para que no se confunda una rinorrea de una infección con una rinorrea alérgica que le da todas las mañanas porque se levanta temprano y el frío le hace daño, etcétera, etcétera. Esa es otra forma de vigilar a través de otro instrumento la incidencia de signos, de síntomas, de problemas de salud. También tenemos un sistema de vigilancia de los eventos. Entonces, cuando usted ha sido declarado como un caso ya sospechoso, pues obviamente hay que hacerle toda una intervención en donde todos los días se hace un seguimiento de cómo está su salud, se hace una investigación de dónde estuvo los últimos 15 días, cuáles fueron sus contactos. Se tiene que hacer una investigación con esos contactos, con una serie de preguntas que también están buscando información sobre las variables más importantes, si el contacto fue estrecho o no fue estrecho, cuánto tiempo duró. Todos esos elementos son variables. Y entonces el sistema de vigilancia de salud en el trabajo de esa empresa, pues lleva una información sobre el número de casos positivos de trabajadores que se han dado, cuántos se han recuperado. Más o menos lo mismo que se puede llevar a nivel del país, pues se puede llevar en una empresa. Casos nuevos, casos recuperados, casos que han fallecido, etcétera, etcétera. E incluso uno puede llevar en su sistema de vigilancia los casos, por ejemplo, aquí en mi universidad, se llevan por facultad y para el caso, por ejemplo, de los trabajadores que tenemos nosotros en los escenarios de práctica clínica, pues obviamente se les lleva también un sistema aparte porque las personas, profesores, residentes de especialidades, médicos internos, médicos rurales, pues tienen un grado de exposición superior y entonces se les lleva un sistema aparte con un capítulo que está mirando permanentemente cómo van. Todos estos son ejemplos muy concretos, muy de la vida real de hoy, que todos los días, hoy por ejemplo, yo tuve reunión en donde estábamos analizando el sistema de vigilancia nuestro del protocolo de bioseguridad de COVID. Estuvimos mirando todos estos indicadores, obviamente en conjunto con, sentado ahí, pues nuestros especialistas en seguridad y salud en el trabajo que tenemos en la UNAM. Entonces la vigilancia de salud en el trabajo es muy importante. Antes del COVID, pues obviamente a través de todas las reglamentaciones, de las exigencias, todas las empresas estaban montando sus sistemas de vigilancia en salud. Repito, no tiene uno que vigilar todo. Uno puede tomar decisiones
de vigilar aquello que le conviene a la empresa, que es importante, que se priorizó en un ejercicio como el que ustedes hicieron y que entonces vale la pena hacer una inversión en términos de crear unos instrumentos, de que se esté permanentemente recogiendo la información, que se analice, que se consolide y se presente en las diferentes instancias. Muchas veces se hace análisis por parte de las divisiones o departamentos de seguridad y salud en el trabajo de esa empresa. Muchas veces los que han participado ya en los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo COPAS, yo he estado por muchos años también participando en el de las instituciones donde he trabajado, pues permanentemente se presenta los resultados del sistema de vigilancia mes a mes, vigilando las cosas que más le interesa a la empresa, depende de su razón social, de su misión, de los problemas que ha tenido en el pasado. Si yo soy una empresa de construcción, me interesa mirar los accidentes que se puedan generar, ¿cierto? Producto de estos temas del riesgo de estar metido unos obreros, etcétera, trabajando. Todas las cosas que las empresas definen y priorizan las pueden involucrar en un sistema de vigilancia y es entonces un proceso continuo en donde usted permanentemente tiene un sistema que captura la información sistemático, porque eso no se hace de que venga, me dieron ganas de pegarle una miradita a ver cómo van estos temas. No, es sistemático porque se estructura, se planea, no es espontáneo. Usted sabe qué va a vigilar, define la variable, sabe cómo la va a medir, sabe en qué base de datos va a meter la información, sabe cómo la va a analizar, sabe cómo va a presentar las gráficas en el comité, junta, copazo. Todo es sistemático, es que usted no improvisa, usted tiene que realizarlo de una manera premeditada y planeada. Es muy importante que los sistemas de vigilancia tengan esa concepción. Y obviamente no se puede hacer un esfuerzo grandísimo por construir el sistema de vigilancia, por recoger la información y quedarse con ella ahí encajonada. El sistema de vigilancia, su vida está en la medida en que uno pueda discutir esa información, emitir juicios de valor, mirar las tendencias, como veíamos en la priorización, esto para dónde va, comparar con otras empresas, con otros servicios, para que uno pueda, en la medida en que uno compara el pasado y el presente, puede proyectar el futuro, en la medida en que uno compara las diferentes instituciones, porque a mí me dan más accidentes, porque yo tengo más prevalencia de esta enfermedad. Todo eso genera un análisis. El intelecto de las personas que están en esas reuniones, pues hombre, expresan cuál es el juicio de valor y de ahí se van tomando decisiones para controlar, para prevenir, para mitigar, para intervenir, que es lo más importante que tienen que pasarle a la vigilancia. La vigilancia, si no termina en decisiones, es un esfuerzo en vano. La vigilancia, si no termina en decisiones a favor, obviamente, de la salud de los trabajadores, es un esfuerzo en vano. Vigilar por vigilar para tener información y tablas y gráficos y tendencias, si eso nunca lo miró nadie, si eso nunca lo discutió nadie, si nunca hubo un acta que dijera, mire, este esfuerzo, por fin se tomó esta decisión en esta empresa para prevenir, para controlar este problema. Qué maravilla, el sistema de vigilancia funcionó. Entonces es información para la acción. Esto me gusta a mí muchísimo, esta definición de hace mucho tiempo, pero que está completamente vigente. ¿Siguen viendo la presentación? Perdón. Sí, ahí se ve. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Información para la acción. Entonces es un sistema de observación continua que tiene unos métodos que se caracterizan por ser prácticos porque estamos en el mundo del trabajo y obviamente yo tengo que ser capaz de capturar esas realidades o esos fenómenos que yo estoy vigilando de una manera muy práctica. No puedo, como en una investigación, sentarme a detallar porque el trabajador yo no lo puedo tener mucho tiempo porque necesito tener una información muy concreta y la información
que requiero y punto. No puedo ponerme a profundizar más porque un sistema de vigilancia es como un sistema de semáforos, de monitoreo. Es muy práctico, es uniforme y su principal propósito pues es detectar estos cambios con el fin de poner en marcha bien sea medidas de control o yo pueda tomar decisiones también de que si el sistema de vigilancia de mi empresa me está empezando a cantar mes a mes un problema que va subiendo con una tendencia, pues yo digo, venga, paremos un momentico, esto ya no requiere vigilancia, tenemos que hacer una investigación más a profundidad, saber qué es lo que está sucediendo, por qué están dejando de venir tanto a trabajar por migraña. ¿Será que es que hay algo en el ambiente? ¿Será que es que están inhalando algo? ¿Será que es que está sucediendo? Salen tantas hipótesis que entonces de un sistema de vigilancia quedan las propuestas de lo que es una investigación más a profundidad, que es lo que vamos a rematar en la clase de hoy. Los objetivos entonces del sistema de vigilancia de salud en el trabajo, pues son entonces los que están ahí mencionados. Identificar, evaluar y transformar los procesos adversos a la salud de los trabajadores. Un sistema de vigilancia bien llevado a cabo permite también divulgar información que es de interés para todos. Esto no es una información que simplemente la conozca el especialista en seguridad y salud en el trabajo y nadie más, o de pronto en ese comité pequeñito de 5 o 10 personajes. No, un sistema de vigilancia epidemiológica puede mantener actualizado sobre problemas de salud a todos los trabajadores, con información que sea pertinente, bien dada, sensibilizar a la gente. Mire, estamos teniendo un problema serio de obesidad. El 50% de nuestros trabajadores están por encima o están en sobrepeso o están obesos. Eso nos va a tener a nosotros una vejez terrible. La obesidad termina con diabetes, hipertensión y con problemas. Necesitamos sensibilizar a los trabajadores, estamos muy sentados, vamos a ponernos más las pilas con un programa de intervención en donde la actividad física, las pausas activas, todos estos temas. Pero usted cómo sensibiliza a la gente, muchas veces mostrándole la información, y entonces el sistema de vigilancia hay que ponerlo a que cante, no dejarlo por ahí con información demasiado técnica que solo la entiendan 5 personas, no. Hay que generar también esos infogramas, esas infografías, esa forma de que el sistema le muestre a los trabajadores cómo va la situación para sensibilizarlos sobre estos temas de promoción y de prevención. Y obviamente un sistema de vigilancia que permanentemente se esté consultando en los diferentes comités, pues la idea es que se puedan hacer intervenciones oportunas, no esperar, ¿cierto? A que tengamos un problema ya crónico, serio, en donde la salud de los trabajadores, pues hombre, generó que este departamento que era tan productivo, poco a poco se fue apagando, ya hay muchos problemas, porque no detectamos a tiempo un problema que existía en la salud mental, en el relacionamiento, en la salud física de esos trabajadores. Los tipos de vigilancia pueden ser pasivas o activas. Pasivas es cuando yo utilizo registros que ya dispone la empresa. Las empresas tienen de por sí muchos registros que no utilizan específicamente para la vigilancia en salud en el trabajo, sino para otras cosas. Certificado de muerte, el certificado de ausentismo, cosas que pida la EPS, cosas que pidan otras instituciones, el gobierno pide mucha información. O la misma información que se requiere para la gestión del talento humano, etc. De esas fuentes, uno puede sacar información que le sirva para alimentar un sistema de vigilancia. Se llama pasiva porque, pues, obviamente, el sistema de vigilancia no es proactivo, diseñando como tal un formato propio, sino aprovecha de una manera más pasiva la información que se generan de otros procesos. Y la vigilancia activa, pues esa sí exige, como les estaba dando el ejemplo ahorita, que para vigilar activamente el COVID, pues hemos tenido que diseñar unos formatos especiales para poder recoger el riesgo que puedan tener las personas, la incidencia de signos y síntomas respiratorios. Son cosas que hemos diseñado de una manera muy activa en estas épocas. Pero hay muchas otras decisiones con otros problemas de salud o factores de riesgo para el cual usted
se exige diseñar un estudio. Por ejemplo, vamos a hacer estudios de puesto de trabajo para mirar las condiciones ergonómicas porque estamos teniendo unos problemas osteomusculares muy fuertes, y se puede hacer un estudio de vigilancia activa, ¿sí? O usted puede plantear unos monitoreos ambientales con unos instrumentos específicos porque está sospechando que pueda existir en el ambiente algún tipo de factor de riesgo que está afectando la salud de los trabajadores. Entonces, vigilancia activa. Yo puedo vigilar un factor de riesgo. De por sí, muchos de ustedes, y lo discutíamos en el foro, pueden priorizar no problemas de salud como eventos ya, sino factores de riesgo. Es más, muchas veces si uno vigila un factor de riesgo, pues puede ser mucho más preventivo que estar vigilando las enfermedades cuando ya se producen. Entonces, un sistema de vigilancia que vigile factores de riesgo, pues es bien importante porque es mucho más oportuno para detectar y prevenir problemas a futuro. Pero igual también se pueden vigilar eventos. Muchos sistemas de vigilancia tienen de los dos, ¿cierto? Tienen de los dos. Por ejemplo, en el COVID estamos vigilando factores de riesgo como por ejemplo la comorbilidad de los trabajadores, si son diabéticos, si son fumadores, si han tenido algún tratamiento de cáncer, etcétera, etcétera. Ahí estamos vigilando un factor de riesgo. Pero también vigilamos los eventos precisamente de los casos que son positivos, que se han recuperado, etcétera. Las estrategias para un sistema de vigilancia de salud en el trabajo, pues son básicamente estas tres. La rutinaria, que es la que se hace una observación regular acorde como el sistema lo plantea. Vamos a estar nosotros cada vez que se presente un accidente biológico, pues nosotros entonces vamos a estar muy atentos para que se llene por parte de la persona implicada un formato específico. Ese formato, pues ese formato está alimentándose el sistema de vigilancia epidemiológica. Lo llena la persona, el personal de seguridad y salud en el trabajo está muy atento que la información llegue, no solamente para mandársela, por ejemplo, a la ARL, ¿no? Sino para alimentar el sistema que uno requiere de conocer en qué circunstancias, en qué contexto, qué fue lo que sucedió para que se diera ese riesgo, ese accidente biológico o ese accidente de un obrero o el hecho de que nosotros, por ejemplo, tuviésemos, estoy mirando aquí los diferentes problemas que ustedes se presentaran, un brote de gastroenteritis en la empresa en los últimos 15 días. Entonces, en la vigilancia rutinaria, nosotros estamos observando de una manera regular unos eventos que hemos priorizado y que estamos diariamente o semanalmente o mensualmente, los tenemos bajo control con un sistema que le dice a los trabajadores, cada vez que se presente este evento, hagan favor y reportan. El ausentismo se reporta de manera rutinaria. Yo puedo hacer una vigilancia intensificada, es diferente, no es de rutina, no es la que se hace tradicionalmente, sino se pueden tener en algunas épocas una vigilancia donde se dice, bueno, estoy detectando que se me está presentando, digamos, una, una serie de eventos que me tienen preocupado porque he tenido muchas incapacidades de personal por problemas de migraña, por problemas de cefalea, por problemas de trastornos del sueño. Todos estos temas ustedes los priorizaron. Entonces, me parece que es un momento en donde yo tengo que hacer una vigilancia intensificada y voy a meterme en un programa muy puntual y voy a decretar que este es el mes de la prevención de los problemas neurológicos, y entonces voy a gastarme unos recursos para hacer una vigilancia intensificada, llegándole a los trabajadores específicamente para mirar qué hay detrás de todos estos temas relacionados con la migraña, las cefaleas,
Y entonces puedo hacer una vigilancia muy intensificada para poder detectar incluso si hay muchos más trabajadores con estas alteraciones que yo no me he dado cuenta porque pues ellos no han dicho, no se han incapacitado por eso, están ahí calladitos aguantándose el problema. Y la vigilancia centinela, esa especialmente se lleva a cabo en empresas, por ejemplo, que son grandes, que tienen varias sedes, y que entonces de alguna manera dicen, bueno, nosotros pretendemos coger un centinela. Un centinela es cuando usted coge un departamento, cuando usted coge una división, cuando usted coge una sede. Vamos a coger la sede de Piedecuesta, vamos a coger la sede de San Gil, vamos a coger la sede de Mocoa, etc. Y vamos ahí en esa sede, la vamos a convertir en un sitio centinela, ¿sí? Y allí vamos nosotros a hacer una vigilancia intensificada del evento que nos interesa, porque si ahí se presenta ese evento, pues posiblemente en las demás entidades, pues hay que estar pilas, porque si el evento se está presentando de una manera intensa, pues hay que estar pilas con las otras divisiones, con las otras sedes. Esos vigilancias centinela, digamos geográfica, acorde a un sitio específico que se convierte en centinela. Pero usted también puede hacer vigilancia centinela, no por sitio, sino por evento. Entonces usted decreta un evento que considera, yo tengo la sospecha de que nosotros estamos teniendo problemas ergonómicos serios y no hemos sido capaces nosotros en esta división de producción, de manufactura, etcétera, poder nosotros como tener claridad. Vamos a hacer una vigilancia centinela ¿de qué evento? Entonces vamos a hacer una vigilancia centinela de síndrome del túnel del carpo. Vamos a estar vigilando periódicamente con unas pruebas muy específicas a todos los trabajadores de producción sobre síndrome del túnel del carpo. Les vamos a enseñar a que detecten ellos mismos el dolor, cuándo se da, el adormecimiento, a qué horas es que se da. Les hacemos una capacitación a los mismos trabajadores para que ellos de alguna manera puedan cantar y decir, mire, sí, me está pasando esto. Entonces, cuando el evento se convierte en centinela, pues también es muy importante porque podemos de allí sacar una muy buena información. Los indicadores de un sistema de vigilancia pues son sustanciales, hay que construirlos. Todo sistema de vigilancia pues debe tener un sistema de indicadores. Aquí puse unos ejemplos que están en la videoconferencia grabada. Por ejemplo, estos de accidentalidad, que son muy frecuentes. Entonces usted puede decir, mire, me interesa en mi sistema de vigilancia de accidentes de trabajo, pues voy a mirar la frecuencia, que es el número de accidentes, es una incidencia, ¿cierto? Número de accidentes de trabajo por un número de horas hombre trabajado, es una densidad de incidencia. Muy bien, tengo otro indicador de accidentalidad. No solamente me interesa saber la frecuencia de los accidentes, sino qué tanta incapacidad generan, o sea, cuántos accidentes fuera de eso tienen incapacidad. Eso también es muy importante y también es otra densidad de incidencia que se maneja sobre horas hombre trabajada. También puedo mirar la severidad. Me interesa es de esos accidentes el número de días que perdió la empresa, que perdió el departamento por esos accidentes. Eso también es un indicador. O la letalidad, ¿cierto? Hay ciertas empresas que por su riesgo en el trabajo, en la industria petrolera, por ejemplo, pues obviamente tienen muchas veces que llevar indicadores de letalidad porque hay accidentes de trabajo que son mortales. Entonces, los sistemas de vigilancia tienen que llegar incluso hasta allá. Todo depende de lo que uno esté vigilando, del interés que uno tenga, pero fíjense cómo se combina estos criterios del sistema de vigilancia con criterios de montar unos buenos indicadores. Para montar unos buenos indicadores hay que tener claro estos conceptos fundamentales de prevalencia, de incidencia, de qué es un número absoluto, qué es una proporción, qué es una razón. Son los elementos como fundamentales para que ustedes puedan tener
esos indicadores y dar cuenta de ellos. Muy bien. Finalmente, este de ausentismo, que conocemos muchísimo, que igual no dejan de ser indicadores importantes para que un sistema de vigilancia lo lleve a cabo. Muy bien, hasta este momento, si hay alguna inquietud, alguna pregunta que quieren que resuelva, si no pasamos al último punto de nuestra unidad, que es lo inherente al protocolo de investigación. Cualquier momento, como yo no estoy viendo el chat, entonces solo escucho voces y si quieren interrumpir no hay problema para hacer cualquier inquietud en el transcurso de la presentación. Muy bien. Entonces, decíamos que uno puede llegar a tener un interés marcado por un problema particular. Mira, me llama muchísimo la atención que se esté presentando una casuística tan importante donde se está incapacitando mucha gente por problemas del síndrome del manguito rotador. Rarísimo. Me han llegado ya como unas 10 incapacidades, incluso hemos tenido que ir a hacer negociaciones con las ARLs porque ya están casi que decretando incapacidades mayores de 180 días, etcétera. Entonces uno dice, ve, esto sí vale la pena que nosotros pues lo investiguemos más a profundidad. ¿Qué hay detrás, cierto? ¿Qué hay detrás de estos elementos que se pueden llegar a presentar? Estoy viendo que en la empresa, dentro de todos los indicadores de ausentismo, y hemos empezado a averiguar más por las incapacidades, etcétera, y resulta que nos apareció un problema serio de depresión. Nuestros trabajadores se nos están deprimiendo. Entonces uno dice, el sistema de vigilancia lo detecta, pero definitivamente, pues sí, el sistema de vigilancia puede decir, venga, usted tiene una frecuencia de incidencia de depresión elevada, tome medidas, trabaje con la mano de la ARL, la misma EPS, mire a ver cómo usted puede organizar para que ellos tengan el apoyo adecuado, psicológico, psiquiátrico, bueno, lo que sea. El sistema de vigilancia le permite tomar esas decisiones. Pero de todas maneras a usted le queda una rasquiñita, digamos, y dice, oiga, pero espérese, ¿pero por qué? ¿De dónde está saliendo tanta depresión? ¿Qué está sucediendo? Empieza uno a preguntarse cosas. La gente, ¿será el ambiente ahí laboral? ¿Será que hay problemas entre los trabajadores? ¿Será que habrá algo en el ambiente que esté generando ese problema? ¿Será el mismo trabajo repetitivo? ¿Será? Bueno, tantas preguntas que quisiera uno responderse para que le explicaran un evento en salud del trabajo que salió de la noche a la mañana con una intensidad grande, con una frecuencia grande, que está generando mucha incapacidad y que uno definitivamente dice, no, a mí me toca aquí hacer ya una investigación. Digamos que los sistemas de vigilancia epidemiológica, por ser prácticos, por ser rápidos, por invitar a una toma de decisión rápida, pues son sistemas que no se pueden sentar, a analizar a profundidad, a explicarse los problemas. Los detectan, cantan y le dicen a la empresa, tome decisiones, intervenga, controle. Pero una investigación es diferente porque una investigación quiere averiguar las causas más importantes. ¿Qué hay detrás? ¿Qué explica el fenómeno? No solamente muéstremelo, sino explíqueme por qué se está dando esto. Porque si yo hago una investigación que ya me interesa y encuentro unas causas un poco más profundas, pues puedo atacar el problema un poco más de raíz. Entonces amerita que yo haga ya un protocolo de investigación. ¿Qué es un protocolo? Pues es un documento, exige un documento. Ustedes durante el transcurso de la especialización van a hacer un seminario de investigación y van a desarrollar un protocolo. Y es importante que esa competencia
en el grado de especialista se adquiera, porque es otra forma también de organizar el pensamiento, las preguntas, cómo es que se organiza un documento que tiene de una manera también sistemática, pues unos elementos que me permiten, repito, organizar la pesquisa, qué es lo que yo estoy buscando, para dónde es que voy, y de alguna manera eso me genera un conocimiento que es muy válido porque yo tuve el rigor de hacer las preguntas adecuadas, buscar los objetivos adecuados, tener un método que me pueda a mí garantizar la validez de encontrar la información que requiero para poder responder esa pregunta que tengo. El alma de un protocolo de investigación es la pregunta, y la pregunta es lo que la investigación quiere responder. Ese es el conocimiento. Entonces, el protocolo pues le ayuda a uno a organizarse. Uno no puede irse haciendo preguntas e ir anotando en papelitos y ir llevando uno la vida del Departamento de Seguridad y Salud en el trabajo ahí a la contingencia y a lo que exista. No, un especialista se caracteriza sobre todo porque tiene ya un pensamiento más estructurado, y si le abren su computador, él tiene encuestas, él tiene estructurados documentos, él tiene protocolos que tienen unas tablas de contenido. Eso se llama ser uno técnico, ¿cierto? En las cosas que hace. Y es muy importante que ustedes adquieran también esa competencia profesional de hacer las cosas con un orden. Y este es el orden, por ejemplo, de un protocolo de investigación, que tiene una introducción. En parte, por ejemplo, cuando yo les pedía en la priorización de problemas que ustedes me presentaran la empresa, pues eso es introducir a la persona que está leyendo en que conozca el contexto de qué es lo que uno, en dónde está uno parado. No, esta es una empresa que se dedica a la capacitación de personal en la industria petrolera. No, nosotros somos una empresa experta en trabajos de topografía, de construcción, y somos esto, estamos ubicados acá, somos así de grande, tenemos tantos trabajadores, tantas divisiones, etcétera, etcétera. Entonces, uno se introduce en el tema, se ubica, y es muy importante que siempre, pues, todo protocolo tenga una introducción. La justificación. Todos estos puntos los vamos a revisar en los próximos 15 minuticos de una manera muy breve, muy sustancial, y obviamente esto está también grabado en las conferencias y en los documentos que les entregamos. Entonces decíamos de la introducción, ¿cierto? Que es como una especie de resumen de lo que uno quiere, de dónde está uno para, ¿sí? Y entonces empieza uno pues a ubicarse, ¿no? La introducción no lleva referencias, ¿no? No lleva referencias. Básicamente, el primer renglón de esta diapositiva es lo importante: introduce al lector en el tema de la propuesta. La justificación. ¿Qué justifica que yo haga esta investigación? ¿Qué justifica que yo haga este protocolo? Yo siempre pongo el ejemplo de que hagan de cuenta que ustedes, como especialistas, están parados en una junta donde están los de la plata, los dueños, es decir, los que van a patrocinar su investigación. Entonces usted dice, vea, patrón, yo quiero hacer esta investigación. Entonces toda investigación cuesta. Entonces el accionista, el dueño, el que manda, el que debe tomar la decisión y decir, listo, le voy a gastar 50 millones de pesos para que usted haga eso. Usted tiene que convencerlo a él. Y para convencerlo a él, usted le tiene que sobre todo hablar de para qué va a servir que usted responda a la pregunta que se está haciendo. Eso le va a servir a la empresa, eso le va a mejorar la producción, eso le va a disminuir las incapacidades, eso va a impactar en el ausentismo, eso va a mejorar la calidad de vida, y eso va a redundar en que las cifras, los resultados financieros, los resultados sociales mejoren. O sea, si usted no es capaz de hacer una exposición clara, de justificar que realizar esa propuesta de investigación va a resolver, ¿cierto? Un tema concreto, que usted convenza a ese accionista, su justificación quedó mal hecha. Entonces,
Siempre cuando ustedes escriben la justificación, piensen que la escriben de una manera tal que si yo soy el dueño, el profesor que les va a calificar, hagan de cuenta que yo soy el dueño de la plata para pagarles la investigación. Ustedes tienen que de una manera técnica y muy concreta convencerme de que vale la pena hacer esa investigación. No es única exclusivamente porque qué chévere darnos cuenta o conocer, hombre, sí, estos temas de el dolor articular, los problemas osteomusculares que estamos teniendo. No, pues es que, jefe, yo lo que pasa es que yo quiero saber esos problemas de dónde vienen. Bueno, ¿y para qué quieres saber de dónde vienen? No, porque es que me interesa saber de dónde vienen. No, eso no, a mí no me convence eso. Dígame usted, si usted averigua dónde vienen eso, ¿cómo me impacta? No, es que vea, si yo sé de dónde vienen y qué lo explica, yo tengo la sospecha que los estamos teniendo porque en esta división nosotros no estamos haciendo los programas de intervención en términos de revisar cuál es la motricidad, etcétera, etcétera. Y si logramos saber eso y yo le monto un programa de esto, usted va a ver cómo eso impacta la salud. Ah, entonces yo ya me empiezo a convencer. Entonces esa es la justificación. Viene un elemento central, ¿cierto? Del protocolo, que es el problema. Y el problema hay que saberlo plantear, ¿sí? Porque, pues hombre, si yo estoy hablando de este tema del problema de las enfermedades osteomusculares de mis trabajadores, pues si yo hablo de enfermedades osteomusculares, de pronto es una cosa todavía muy vaga. Yo como que tengo que concretarme un poquito más sobre qué aspectos en particular. Porque si yo me pongo a investigar todos los problemas osteomusculares, de pronto me va a volver una locura. No, me voy a concentrar, voy a cerrar el problema más, ¿cierto? A lo que tiene que ver con el lumbago. Me interesa mucho el lumbago porque es que eso es lo que me está generando a mí el mayor número de días de incapacidad. Me voy a concentrar ahí. Eso es, plantear un problema es aterrizarlo, darle alcance, cerrarle el campo. Es decir, no puedo tampoco dedicarme en una investigación a dar cuenta de todo. Tengo que medir, ¿cierto?, qué es lo más prioritario. Y de ese problema, de pronto no me interesa el lumbago de todo el mundo, sino me interesa el lumbago de los trabajadores operativos o me interesa el lumbago de los administrativos. Entonces yo el problema lo voy planteando, le voy dando sus características, voy hablando de por qué es importante. Por ejemplo, una forma de decir el problema es importante es referirse al ejercicio de priorización. Se hizo un ejercicio tal y salieron estas prioridades porque es muy trascendente con los argumentos de por qué a la gente eso le interesa mucho, etcétera. Entonces uno va describiendo, planteando el problema. No es solamente hacer una pregunta, hay que plantearlo con una serie de enunciados y de preguntas como las que se están acá colocando. Vamos a otro. El problema termina con una pregunta, ¿cierto? Entonces, esta pregunta se la hacemos aquí en este momento al auditorio. Uno de los siguientes apartes dice, no forma parte de un protocolo de investigación. Entonces la persona que me quiera responder me dice, profe, soy tal, para yo tomar aquí nota y me dice, ¿cuál de estos ítems es el que no forma parte de un protocolo de investigación? Un protocolo. ¿El marco teórico? No. Los resultados, profesor. Sí, ¿quién fue el que dio esa respuesta? ¿Cómo es tu nombre? Kiara Martínez. Kiara. Ah, muy bien, Kiara. Perfecto. Muy bien, Kiara, sí, son los resultados. Les explico. Un protocolo es el plan de lo que yo voy a hacer. Entonces, en el plan de lo que yo voy a hacer, pues la introducción es importante, el planteamiento del problema es importante. Teorizar sobre ese problema, quiénes han resuelto ese problema, qué otras investigaciones
han abarcado el mismo problema mío, qué resultados han tenido ellos. Eso es un marco teórico, me interesa. La metodología hace parte del protocolo, porque yo también tengo que contar en el protocolo cómo voy yo a abordar el problema en términos de recoger la información, qué instrumento voy a hacer, cuáles son las variables que voy a tener en cuenta, cómo voy a analizar la información que recojo. Todo eso yo lo cuento en un plan, porque el protocolo es un plan, pero los resultados ya no son el plan, sino es cuando yo ejecuto el protocolo, es decir, cuando el protocolo ya lo tengo listo, entonces yo sigo a una fase que se llama trabajo de campo. Es decir, voy y aplico el protocolo. Y al aplicar el protocolo, ¿qué recojo? Una información. Y esa información yo la analizo. ¿Y qué produce esa información? Unos resultados. Entonces los resultados no hacen parte del protocolo, sino hacen parte del informe final, que es diferente, porque repito, el protocolo apenas es el plan, que es lo que se les va a pedir a ustedes, que hagan el protocolo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, del planteamiento del problema, pues aterrizamos a una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación que ya es concisa. Una pregunta es un parrafito y expresa de una manera muy concreta, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿Cierto? ¿Cuáles son las causas de tal cosa? ¿Cuáles son los factores relacionados con que se me esté presentando a mí este problema? Eso ya es una pregunta mucho más concreta. Muy bien. Luego de la pregunta, pues vienen los objetivos. Nosotros estamos muy familiarizados con formular objetivos. Los objetivos, pues, deben hablar de lo que uno espera lograr con la investigación. Uno puede tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Describir el uso potencial de lo que uno está investigando y definir claramente el alcance de la investigación. Objetivos. Luego viene el marco teórico. Entonces, ¿qué es el estado del arte? Entonces, el estado del arte es que si usted está haciendo una investigación sobre cuál es la relación que existe entre un ambiente laboral con unos indicadores de ruido y, por ejemplo, la incidencia o la presencia de estrés laboral, o cuál es la posible relación que exista entre la iluminación que se pueda tener en una empresa, la iluminación que tiene cómo estudiarse y la aparición de problemas visuales, de errores refractivos, de problemas de miopía, de presbicia, todos estos temas, usted le puede interesar y decir, mira, yo quiero investigar eso. Entonces, usted no es el primero que se hace esa pregunta. Y esas cosas el grado de iluminación en una empresa y la aparición de problemas visuales, eso ha estado súper estudiado por muchas personalidades, investigadores, científicos, universidades. Entonces usted tiene el deber de ir a revisar ese marco teórico que existe, porque ese marco teórico lo aterriza a usted más, le dice a usted cómo es que se debe investigar la iluminación, cómo es que se debe investigar los problemas visuales, utilizar las mismas herramientas que han utilizado otros para aprovecharlas, pues para hablar el mismo idioma, cuáles son las prevalencias que se han encontrado de problemas refractivos acorde a los grados de iluminación, qué puedo esperar yo de esta investigación, mis resultados cuando yo los obtenga, contra qué los comparo para saber si me dio mucho, poquito, nada, pues los tengo que comparar contra un contexto y el contexto para compararlo puede ser un buen marco teórico, porque el marco teórico me habla, no, mira que los estudios que se hicieron en estas mismas empresas de la construcción en el sector y según la bibliografía que encontré yo de las publicaciones de FEDesarrollo, de no sé qué cosas se encontró entonces ese marco teórico, cuando yo ya después obtenga los resultados y vaya a sacar conclusiones, pues el marco teórico me puede servir a mí mucho
para precisamente alimentar ese análisis, esa discusión que se tiene que dar para el informe final del trabajo de investigación. Entonces, importante ese marco teórico. La metodología. Entonces, la metodología me habla a mí. Bueno, esta investigación va a ser descriptiva, esta investigación va a ser analítica. ¿Cuál es el universo? Que es toda la población. No, yo voy a coger todos los trabajadores de la empresa. No, yo voy a hacer una muestra. Esta empresa es muy grande. Yo no tengo ni tiempo ni plata para ponerme a encuestar y a indagar y a investigar en todos. Voy a sacar una muestra representativa. Ahí en la metodología es que yo digo qué voy a utilizar, qué diseño voy a utilizar, si voy a hacer una muestra, cuáles son las variables y su escala de medición. Esto lo vimos hace una semana. Entonces, para mí, las variables van a ser miopía, astigmatismo, ¿sí? Entonces, las variables de el ruido, los voy de acorde a la escala de la universidad de no sé quién, voy a utilizar porque el marco teórico encontré que esa escala es muy buena o acorde a la escala que tenga la Sociedad Latinoamericana de Fonoaudiología de no sé qué. Entonces, el marco teórico me permite a mí decir, venga, las variables y la escala de medición que usted tiene que utilizar es esta, porque esa es la que se está usando en todo el mundo. Y si usted quiere irse a un congreso, que si quiere publicar en una revista, si quiere darle validez a las cosas que usted hace, pues es bueno que se hable en el mismo idioma que está hablando el mundo, para que usted no aparezca con una escala nueva rara que le diga a la gente, pues es que eso nada, ¿eso qué es? Entonces, usted tiene que tener un buen marco teórico para saber cómo se están midiendo el problema que usted quiere medir. ¿Cómo va usted a recoger la información? ¿Qué procedimientos va a desarrollar? ¿Qué instrumentos o técnicas de recolección va a utilizar? ¿Lo voy a hacer a través de una encuesta? ¿Lo voy a hacer a través de una entrevista? ¿Lo voy a hacer a través de un examen clínico? ¿Cómo voy yo a recoger la información de ese factor de riesgo, de ese problema? Y el plan que voy a utilizar para analizar, el plan que tengo para analizar mis datos. Entonces, ¿qué voy a comparar? Porque yo puedo recoger 10 variables. ¿Cuáles comparo contra quién? ¿Qué me interesa? Eso es bueno dejarlo uno previamente estipulado, porque la investigación es sistemática, es decir, uno la organiza, la planea y uno la hace los pasos conforme a como uno lo ha planificado. Eso es tener técnica. Y por último, se llevan a cabo entonces las referencias bibliográficas. Especialmente veíamos en la presentación donde aparecen referencias. Usted para hacer la introducción no necesita referencias bibliográficas, pero para plantear el problema puede tener referencias. Y sobre todo referencias hay muchas en el marco teórico. Entonces las referencias bibliográficas se deben escribir conforme a unas normas. Hay básicamente 3 escuelas grandes. Están las normas de Vancouver, que son muy importantes para los que realizan investigaciones de tipo cuantitativa. Las normas APA, que son más referentes para los trabajos que tienen investigación de corte cualitativo. Y las normas ICONTEC, que también obviamente las conocemos, porque el ICONTEC es una empresa colombiana que ha desarrollado también unas normas de cómo usted debe referenciar la bibliografía. Pueden usar cualquiera de las 3, en cualquier lado ustedes consiguen esas normas en qué consisten y cómo es que se deben referenciar los artículos de revista, los libros, los capítulos de libro, etcétera, etcétera. Muy bien, pues esta era la presentación. Quiero finalizar de mi parte diciéndoles algunas recomendaciones con respecto a este último trabajo, cuya fecha de finalización es el 1 de febrero a las 12 de la noche. En primer lugar, pueden seguir trabajando con los mismos grupos, con la recomendación que le hago a las personas que están trabajando solitos, por favor, y solidaridad todos con ellos, no son muchos, pero acójanlos. Aquellos grupos que no son de 5, que están trabajando 3 o 4, pueden acoger a algunos de los que están solitos. No los voy a anunciar ni a nombrar, miren ustedes en su mecanismo de comunicación, pero traten de albergar, o si no, los que están solitos, que por ahora ya solo queden
4, pues únanse y armen un grupo. Yo estoy seguro que les va mucho mejor. Lo segundo que les quiero decir es que ahí en el link de tareas, pues está clarita esta tarea del protocolo de investigación. Hay 2 documentos, uno que vuelve y revisa todos estos aspectos que les acabo de exponer, y otro que son 3 hojitas que básicamente da con lujo de detalles y con pelos y señales cómo deben hacer este último trabajo. Incluso que el documento sea en Word, tamaño carta, les dan los márgenes, el tipo de letra, a espacio intermedio. Por eso mismo van dando las mismas normas, ¿no? Entonces es bueno que lo lean y es la forma como uno, de una manera técnica, mejor hace un documento. Yo los documentos que ustedes me han mandado, todos han usado, se salen de los márgenes, a veces usan diferentes letras. Usted tiene derecho a decir, no, a mí me encanta Arial, me encanta Calibri, pero entonces use siempre el mismo tipo de letra, porque a veces usan Arial, NAR. Entonces empieza uno a ver en un documento de 5 o 6 hojas una mezcolanza de estilos de letras y eso no queda bien para un especialista. Entonces son detallitos que vale la pena que ustedes tengan en cuenta. Y el documento tiene la presentación y lo que está en rojo no tienen que presentarlo, no les estamos pidiendo todo. Básicamente que hagan una buena portada, una tabla de contenido, la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, que son sencillos. Ahí con lo que llevamos no creo yo que llevemos 2 o 3. Una aproximación de marco teórico, aproximación. No quiero un marco teórico de más de 2 hojas, una aproximación, no quiero complicarles la vida. Y también una aproximación a la metodología, ¿cierto? Ahí está la hojita explicándole cuál es como la tabla de contenido de esos elementos. Y lo que está en rojo, cuando bajen de tareas, pues no tienen que entregarlo porque eso lo van a estar viendo más adelante también cuando avancen en el seminario de investigación. Esta es como una primera etapa donde ustedes van a poner un protocolo muy en borrador, muy iniciando, y yo sobre todo voy a hacer mucho énfasis en que me hagan una buena introducción, me hagan un buen planteamiento del problema, unos buenos objetivos. Eso para mí va a ser lo fundamental para calificar y que mejoren también en su redacción, presentación, digamos, de estos trabajos para que ya se empiecen ustedes a meter en los márgenes, en los estilos, en que sea un poquito más homogénea la presentación, porque eso le da mucha estética al trabajo de ustedes y es importante. Muy bien, entonces, bueno, comentarios, inquietudes, preguntas. Bueno, si no tienen ninguna inquietud, les recuerdo, el correo está abierto, el foro está abierto, cualquier cosa, con mucho gusto estoy atento a resolverse, las inquietudes. Entonces, con total tranquilidad, me pueden escribir y vamos resolviendo las cosas que ustedes crean que se requieren. Si no hay ninguna inquietud ni duda, pues entonces vamos a dar por terminada esta segunda videoconferencia, agradeciéndoles mucho por su asistencia. Muy amables. Muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Que descansen. Gracias, feliz noche. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Juan Reina, me alegra verte aquí. Muy amable. Muchas gracias.